Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Poder Matutino, el poder de cada mañana. Hoy queremos nosotros, hoy viernes, hacer un programa light, un programa de información, un programa de recreación, un programa donde todos en la casa familiar, para así nosotros decirlo, porque nos encontramos con un invitado súper importante que nos va a arrojar luz a cada uno de nosotros. Es el licenciado Ignacio de la Cruz, psicólogo y terapeuta familiar. Aquí tengo dos mujeres también a mi lado, alrededor. Ahí está Ignacio de la Cruz y dos mujeres que están llenas de problemas en su casa. Hay que tratar. Mire, compañero, tenga mucha cuenta de lo que usted va a decir. Irenice Mateo y mi compañera también, Sabrina Hernández, quien estamos nosotros dispuestos esta mañana a preguntar las cosas correctas para el bienestar de nosotros. A preguntar la pregunta. ¿En qué usted se basa para decir que estamos siendo problemas? Yo le pregunto a usted, Sabrina. Porque también los hombres cargan problemas. Claro, ¿usted no tiene problema? No, es sincero. ¿Tiene problema? ¿Usted tiene problema, Mateo? Te digo ahorita. Económico, usted me lo va a resolver. Te digo ahorita. Ignacio Mateo, un placer. Bueno, Ignacio de la Cruz, un placer. Mateo, me está casando con él. Ya, mira, la esposa de ese señor está aquí. Bueno, pero un gran placer. Gracias, William y Belice, Sabrina. Qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre es gratísimo estar en este espacio. A todos los que están comenzando este fin de semana, que el Señor esté con cada uno de ustedes, sus familias, y este tiempo sea para edificar el espacio de la vida familiar y la salud mental en sentido general. Así que es un honor. Lamentablemente en este país en el mundo, hay muchos problemas con lo que tiene que ver con la salud mental. Anteriormente los enfermos mentales estaban en sus casas, tranquilos, los familiares lo tenían en sus casas, medicándolo. Pero ahora como que no hay esa posibilidad y eso hace de que los enfermos mentales estén haciendo y deshaciendo, estén descontrolados, y esto permite de que esté, primero a la familia le causa problemas, sí, a otras personas le causa problemas, al Estado le está causando problemas. Sí. Yo pregunto, don Ignacio, con relación a esto, ¿cuáles son los problemas de esos trastornos especiales? Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de esquizofrenia. Sí, bipolaridad. Sí. Entonces, con relación a lo que es la ansiedad, ¿es un trastorno que causaría problema directo a un individuo? Bueno, yo voy a decirte, William, que en primera instancia la ansiedad es un sentimiento, es una respuesta inherente al ser humano. Todo el mundo se torna ansioso. Sí. La ansiedad nosotros la definimos como la respuesta anticipatoria a una situación desconocida, de peligro, a una situación de cambio. Así que todo el mundo siempre experimenta ansiedad. Eso no tiene que ver con que usted sea bueno, malo, sea hombre o mujer. Todos experimentamos ansiedad. Ahora, hay un momento en que la ansiedad se vuelve patológica. O sea, se vuelve definitivamente un asunto que te hace disfuncionar, que no te permite ser la persona que tú eres o cumplir con los compromisos y obligaciones que tienes. Así que en ese momento es donde la ansiedad se torna un trastorno. Y después, yo quiero que ustedes sean conscientes de esto, después de la pandemia, y voy a decir, durante la pandemia del COVID-19, la ansiedad se disparó, se exacerbó definitivamente en la población mundial. No podemos decir en el dominicano. Yo como terapeuta, yo soy psicólogo clínico y neuropsicólogo también, entonces como terapeuta me di cuenta que yo recibí incluso, William, te voy a decir esto, psiquiatras que vinieron de Estados Unidos, increíble, a terapia conmigo, literalmente, porque ellos mismos no podían manejar la situación de estrés y tensión, los niveles de ansiedad que se precipitaron durante la pandemia. Luego de eso, Iván dice, no quieras saber, lo que ha sucedido a partir de ahí es que personas jóvenes manejan elevadísimos niveles de ansiedad y rápidamente estoy en una clase en la universidad, soy catedrático universitario, y de repente hay un joven estudiante, una joven que sale corriendo porque siente que se está asfixiando, que le va a dar un infarto. Se llama ataques de pánico. Así que hoy en día, y eso es producto de la ansiedad, hoy en día entonces es un asunto que es inherente a la población mundial, y los trastornos de ansiedad son los trastornos más difundidos a lo largo de todo el planeta. Así que tenemos una situación de salud. Perdón, Mateo, en este orden, la ansiedad. A uno le dicen, tú estás como ansioso, sí, cuando una gente está como inquieto. Sí, así es. ¿Tiene que ver estar inquieto con la ansiedad o la ansiedad es algo más y la gente, los dominicanos, lo confunden? Bueno, tú estás inquieto, tú te mueves mucho, tú como tienes hambre, tú estás ansioso. Sí, la cuestión es que la ansiedad tiene signos
que tú y yo podemos verificar. O sea, cuando estamos hablando con una persona, nosotros podemos darnos cuenta que la persona está probablemente dando con las piernas, qué sé yo, o sudoración, la persona está mirando mucho alrededor al ambiente. Entonces esos son signos de ansiedad, ¿de acuerdo? Esa es la manera en que tú y yo podemos verificar desde afuera que una persona está ansiosa, pero también podemos verificarnos en nosotros mismos, porque cuando nos vemos a nosotros que estamos moviendo la pierna, o esa manía, ese estado de agitación, esos nervios, ese nerviosismo, dicen ustedes comúnmente, ese nerviosismo es lo que te va a estar diciendo que la persona está ansiosa, pero es un signo. Puede que la persona esté manejando niveles de ansiedad y no lo esté manifestando como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Doctor de la Cruz, ¿cuáles son las primeras señales de ansiedad o de depresión en una persona? ¿Cómo se pueden identificar? Es interesante, Sabrina. Quiero que sepan que nosotros tenemos que saber que depresión y ansiedad son trastornos de bloques completamente diferentes, ¿correcto? Hay uno que tiene que ver con el estado de agitación, esa tensión, ese nerviosismo, y es la ansiedad. Hay otro que tiene que ver con el estado de ese down que ustedes sienten, ¿verdad? Ese desánimo, esa tristeza. Y la depresión tiene probablemente como etiqueta principal la tristeza. Cuando tienes una persona entonces que está manejando ansiedad, hay un individuo frente a ti que está probablemente nervioso, que está agitado, que está asustado, que está desorientado. Entonces la ansiedad tiene que ver con ese tipo de cosas. Hay un estado de agitación, un estado de manía que se manifiesta. Cuando yo digo manía, ¿verdad?, me refiero a esa aceleración, ese cierto grado de hiperactividad. Entonces te das cuenta que la persona está en esa condición a partir de ahí. Con la depresión, lo que tiene como etiqueta principal la depresión es esa tristeza profunda, ese desaliento, ese desánimo, un sentimiento de vacío. Tú oyes que la gente dice, Sabrina, yo siento como ese vacío ahí, Entonces la tristeza le corona a la persona y tú te vas a dar cuenta que una de las cosas principales es que la persona no quiere hacer nada que disfrute. O sea, si a ti te gusta ir a los karaoke y todo eso, de repente el depresivo, entonces si estás en depresión, te digo, vamos para el karaoke en tal plaza que está bueno ahí, y tú dices, no, yo no quiero ir para allá, pero que hay un viernes que tú no te quedes, no hay un viernes que tú te quedes. Sí. Sin embargo, no, se siente que estás bajita, ¿verdad? Entonces ese estado de ánimo decaído es la etiqueta de la depresión. Entonces son dos bloques diferentes de trastornos. Entonces ahí mismo, volviendo a lo de la ansiedad, ¿qué tan relacionado está el sobrepensar con la ansiedad? Bueno, uno de los efectos de la ansiedad es justamente eso. Y la cuestión es que es interesante, porque la mayor parte de la gente no entiende qué es lo que sucede. Cuando tú estás en un estado de ansiedad, William, inmediatamente lo que va a suceder es que tu mente, hay una glándula que tienes en el cerebro, y ahora le voy a pedir perdón porque acuérdense que soy neuropsicólogo, entonces tengo que hablar mucho del cerebro. Pero hay una pequeña glándula que tienes en el cerebro que se llama amígdala, no la que le operan a los... No la que conocemos. No la que conocemos, pero es en el cerebro. Y esa pequeña glandulita es como tu sensor de peligro. Funciona bien, porque cuando estás cruzando la calle y suena la bocina de repente de un vehículo, tú puedes saltar para atrás y evitar el accidente, porque la amígdala te pone en un estado de alerta y de respuesta rápida que te salva la vida. La mayor parte del tiempo, entonces, nosotros no la vemos operar, pero siempre está activa y funciona muy bien. Pero todo lo que disfunciona bien en el organismo corre el riesgo de disfuncionar o funcionar mal. Y cuando la amígdala comienza a funcionar mal, entonces allí es donde tú comienzas a tener una serie de manifestaciones. Una de ellas es el sobrepensar. Y ese sobrepensar es darle recurrentemente a un pensamiento que probablemente, interesante, sea completamente irreal. Por ejemplo, después de la tragedia del Jet Set, que estamos viviendo, ahora estamos cumpliendo el tercer, cuarto mes, me parece, en estos próximos días, creo que hoy justamente, viernes, me parece que estamos en esa fecha, si no, dentro de 1 o 2 días. 5 meses. Entonces, 5 meses. Entonces, solamente piensen por un momento que terrible, pero muchísima gente a partir de ahí, cuando llega a un edificio, entonces está diciendo, están mirando, 200 se cae, tal cosa, y pasa un camión pesado por la avenida y uno siente que los edificios se estremecen. Cualquier edificio experimenta eso porque estamos sobre el mismo suelo, y entonces la gente de una vez está en ese estado de hipervigilancia y el pensamiento no los abandona, 200 se cae, y es recurrente, es intrusivo, decimos nosotros, porque tú puedes estar comiendo y de repente llega el pensamiento. Entonces, ¿cuándo? Es una característica, sin duda. ¿Cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Porque hay un momento que dice, ok, es normal, él simplemente está preparado, está predispuesto o está preparado para cualquier cosa que pueda suceder.
el caso que usted menciona Sí, del jet set. claro. Usted entiende que un terremoto, un movimiento, un Sí, sonido, ya piensa en el jet set. Cuando ya esta ansiedad se convierte en un problema para un individuo. Y ahí mismo, Parra, también, ahí mismo, en la misma pregunta, los medicamentos funcionan real para la ansiedad. La respuesta es sí a eso. Ya, Se llaman exacto. ansiolíticos y no el que quiera salir de la pregunta rápido. Pero quiero decir que sí, se llaman ansiolíticos, los prescribe generalmente el psiquiatra, también el neurólogo está autorizado. Nosotros los psicólogos no medicamos y hay países en los que sí, porque se hacen especialidades farmacológicas. Por ejemplo, en mi acreditación, que es europea y de la Haya, entonces tendríamos allá la autorización para prescribir medicamentos, pero en nuestro país no, así que ningún psicólogo le prescribe medicamentos. Sin embargo, sí, los ansiolíticos funcionan. Ni siquiera voy a mencionar el nombre de algunos, porque como yo sé que aquí manejamos algunos escenarios en la farmacología que son poco éticos a la hora de distribuir el asunto, no quiero que haya gente diciendo, anota cómo fue que él dijo que se llama para ir a comprarlo, y siempre hay alguien que te lo vende sin la prescripción, así que vamos a evitar eso. Pero con respecto a tu pregunta, William, es importante que se sepa que yo no voy a hablar de un problema, voy a hablar de un trastorno. ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Siempre los trastornos nosotros tenemos que comprenderlos como una condición de disfunción. En otras palabras, cuando tú no puedes hacer las cosas que comúnmente haces o debes hacer por causa de una condición, eso es un trastorno. Por eso tenemos que saber que probablemente todo el mundo tiene trastornos. Yo quiero que me entiendan. Mis estudiantes dicen, pero para el profe todo el mundo tiene trastornos. Yo digo, yo los diagnostico a todos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Tú te puedes poner a pensar que, por ejemplo, un trastorno de ansiedad es el trastorno fóbico, que es un miedo irracional a una condición, una circunstancia, un objeto. Solamente piensa que tú tienes, por ejemplo, vamos a hablar de batraciofobia o bufonofobia, como se llama, que es el miedo a las ranas, o que tienes reptilofobia, que es miedo a las serpientes y otros reptiles. Solamente quiero que pienses en esto. Si de repente, o sea, tú vives en ciudad, tú nunca te encuentras con una rana, con una culebra, como decimos nosotros, no lo ves, no hay problema. Solo que un día te invitan a la casa de tu jefe a una fiesta muy especial, a algunos empleados muy exclusivos, y de repente cuando tú entras, tu jefe tiene el exclusivo gusto de tener una mascota que es una serpiente. Sí. Cuando tú entras en la sala, Sabrina, te encuentras con eso y tú dices, no, yo me voy. Porque pero te diste cuenta cuando entraste en el escenario. Entonces, ahí ese trastorno está haciendo que disfuncione socialmente. Pero ¿qué tal las personas, por ejemplo, que están trabajando y están nerviosos y dicen, yo creo que va a pasar algo malo, como en el trastorno de ansiedad generalizada, que siempre uno tiene una tía que le está diciendo a uno todo el tiempo, William, yo como que me levanté como con esa sensación de que va a pasar una cosa mala. Y entonces duran 4 meses te duran con eso. Cuando la llaman, que murió don Pepe de allá del campo, ella dice, eso era lo que yo me estaba sintiendo hoy temprano. Pero ya tiene 4 meses en esa condición. Y entonces es común que eso suceda. Mire, en ese orden, yo a la semana pasada, así es como dice, es común. Yo estaba en el baño y salí relajando. Dije a mi esposa, mira, una voz me dijo a mí que va a temblar la tierra mañana a las 1:45 y va a llover. Eso fue, si no me equivoco, el jueves pasado. Y justamente dice, no tembló la tierra, y yo sé que siempre tiembla la tierra, y reviso, mira, justamente, y se dio justamente como yo dije, y después llovió también en la tarde. O sea, no, tú lo viste, simplemente uno se da cuenta de que la cosa sucede, y eso con relación a la ansiedad, de que uno está diciendo, algo va a suceder, pero que tiene que suceder en el día. Simplemente hay cosas que usted suceden. se cree eso. Es así. Hay un nuevo término que yo aquí lo hablé y lo traje a colación, y era el dichoso FOMO. Ese nuevo término que yo no sé quién lo ha inventado, porque para mí el FOMO es una persona envidiosa, pero eso soy yo. Ahora vamos a ver la opinión de un especialista. ¿Qué usted nos puede arrojar sobre este nuevo término de FOMO dentro de la psicología? Bueno, yo puedo decir, miren, la psicología es una ciencia que tiene que alimentarse de la renovación de la mentalidad del ser humano. Yo quiero que entiendan en primera instancia esto. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que si te pones a pensar, hace 20 años teníamos un manual que se llamaba el DSM-4, que era el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. La psicología formal
siempre va a tener esto, se alimenta de criterios que están establecidos. Por eso hay un montón de trastornos que no van a aparecer diagnosticados todavía, porque tenemos que esperar a que se conviertan en un asunto de carácter global, para que no estemos hablando de regionalismos, condiciones que se presentan en una ciudad o en un país. Nosotros hoy en día, hoy por ejemplo, en el DSM, para decirte un poco más, no tenemos todavía las adicciones a los videojuegos. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces no tenemos todavía, por así decir, concitado y descrita la disfunción que tiene que ver con los juegos, los videojuegos. Sin embargo, para el próximo no podemos dejarlo afuera. Entonces hay diferentes afecciones que se corresponden con regionalismos, con cosas que se están hablando en un tiempo y una época. Por ejemplo, hoy por hoy tú vas a escuchar mucha gente hablando de narcisistas. Tienes un montón de influencers y personas que son expertas en narcisismo, pero ese narcisismo que describen, entonces no se corresponde con lo que el trastorno narcisista definitivamente describe en el DSM. Como psicólogos, entonces nosotros tenemos que hacer una parte con lo que dicen en ese sentido los influencers, y sobre todo las influencers, que todas tuvieron una experiencia con un narcisista. Yo no sé si es una manera de tratar de drenar la frustración de haber tenido una relación que no avanzó, o una forma de venganza, o probablemente es el estudio legítimo de la conducta. Pero me parece que hay cosas como estas. Entonces, cuando hablas de este tipo de nuevas maneras de acuñar conductas, bueno, tú tienes hoy en día haters o FOMO, un montón de expresiones que hablan acerca de personas que, por ejemplo, ven tu progreso y se sienten mal con lo que tú vas logrando, se sienten mal con las cosas que tú vas logrando alcanzar. Vas a tener siempre personas en esa tesitura. Son nuevas formas de llamar a viejas conductas. Esa era mi posición, porque para mí eso es envidia. Básicamente es una persona envidiosa. Es lo mismo. Es lo mismo. Doctor de la Cruz, en un mundo en el cual estamos viviendo diversas enfermedades, específicamente como cáncer, enfermedades terminales, la ansiedad o la depresión es como una pieza clave. O sea, el enfermo o el familiar que trata al enfermo está extenso a padecer de esto. Esta es una pregunta muy importante y aprecio que la hayas planteado. Mira, una de las cosas que a veces olvidamos cuando, por ejemplo, aparece una persona con una enfermedad, le llamamos ahora catastróficas, para no hablar de terminal, que no sea que ya lo estemos condenando a que muere. Siempre que hay esto, nos enfocamos mucho, como debe ser, en el enfermo, pero olvidamos al familiar. Esa nieta que está llevando al abuelo constantemente a dializarse, a tomar las quimioterapias, es esa madre que está llevando al hijo, que está sufriendo, está drenando su propia vida en la medida que ve que se extingue la del ser querido que está atendiendo. Este tipo de cosas a veces se ignoran, y el dar auxilio a todos los familiares, al sistema familiar, porque yo soy terapeuta familiar, y dentro de la terapia familiar, que se llama sistémica, una de las cosas que nosotros estamos completamente convencidos es de que cuando un miembro de la familia está afectado de alguna condición, eso repercute en toda la familia. Entonces, nosotros muchas veces ignoramos, no solamente con las enfermedades catastróficas, estamos hablando también de enfermedades o de condiciones, voy a hablar como el autismo. O sea, cómo impacta la vida de una familia entera tener un niño con autismo o hiperactividad dentro del espectro mismo. Las personas que tienen, por ejemplo, un niño de características y condiciones autistas tienen un montón de restricciones. No vamos a ir a ese cumpleaños, no vamos a ir a esa fiesta, no vamos a ir a aquella actividad, y de alguna manera una persona con una condición llega a afectar todo el sistema, repercute muchísimas veces atendiendo a un enfermo catastrófico, una persona con una condición muy delicada. Te vas a encontrar con frecuencia con que la familia entera va sufriendo el embate económico, social, pero de estado
de ánimo, se deprimen, manejan niveles elevados de ansiedad, no solo las personas que están sufriendo la condición. Y hay que definitivamente desarrollar, o sea, los médicos, por ejemplo, los oncólogos, todo el que está atendiendo a una persona con una condición terminal, deben aprender a conectar con la familia y llevarlas a terapia, porque lo van a necesitar, porque las personas experimentan un dolor. ¿Es correcto que se le oculte a una persona que padece de alguna enfermedad, que se le oculte su diagnóstico supuestamente para no deprimirse? Mira, voy a decir esto, Sabrina, y es importante que se tome en cuenta esta realidad. Depende del enfoque médico. Por ejemplo, la medicina norteamericana no tienen que ver. Te reciben y te dicen, usted tiene cáncer. En la medicina en Latinoamérica y sobre todo los dominicanos, nosotros somos más emocionales. Fíjate que cuando le vamos a dar el diagnóstico decimos, tiene que venir con un familiar. Díganme si todo el mundo no sabe qué eso ha sido. Porque tú tienes que venir con alguien que te dé apoyo emocional allá, ¿no? Ya te llaman por teléfono la secretaria, mire, doctor, señor fulano, usted tiene cáncer, venga a buscar sus resultados y usted se quede en su casa, que usted cierre el teléfono y dice, me voy a morir. Entonces, día de vida. Entonces, depende del enfoque de la medicina, ¿de acuerdo? En nuestro país, como nosotros somos hispanos y somos más emotivos, obviamente queremos que la familia esté ahí desde el primer momento y debe informársele, pero en el aspecto afectivo, nosotros queremos que la persona reciba esta noticia de la manera más llevadera posible y sintiendo el mayor respaldo, pero hay que comunicarle a la persona, es obligatorio. Resaltar en la pregunta anterior que hacía mi compañera, decir que una persona que acompaña a un paciente con una enfermedad terminal muchas veces tiene o tiende a sufrir más que hasta el mismo paciente, porque llega un momento de la enfermedad que el que la padece hasta se resigna en cierto momento a su final, pero el que está sano, que está ayudando a ese paciente, tiene una carga más pesada porque tiene que desprenderse de esa persona y también verlo sufrir. Sí, así que es una carga. Estamos conversando con el licenciado Ignacio de la Cruz, psicólogo y terapeuta familiar. Mire, yo creo que hay que hacer una pausa porque lamentablemente yo veo que fue forzado. No puedo, yo quería como atacar al hombre, pero no puedo. Déjeme estar ahí. Déjeme hacer una pausa para poder buscar preguntas rápido. Regresamos en breve. En breve. Regresamos con El Poder Matutino. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. Pintura Abatex. En esta temporada tenemos un especial de pintura de alta calidad a precios muy bajos. Profesionalidad, calidad y precios. Más de 35 años de experiencia en la fabricación de pinturas. Haga su pedido ahora al 809-885-6969. 809-885-6969 para que su casa luzca como nueva. Rubén Rodríguez, gerente de ventas. Estás viendo Telepoder, tu canal político. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago, Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital.
para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más. El magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae orientaciones diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche, a través de Telepoder, tu canal. Ya estamos de regreso con El Poder Matutino. Continuamos en El Poder Matutino. Realmente estamos conversando con el licenciado Ignacio de la Cruz. Y hemos repetido la palabra por si usted tiene alguna pregunta también que tenga que hacer. Él es psicólogo y terapeuta familiar. Hace un instante estuvimos hablando sobre la ansiedad y todos, incluso mostramos ansiedad cuando estamos hasta masticando y los dientes y todo. Hay muchas maneras de mostrar ansiedad, pero que sea bueno que nosotros, que el licenciado nos refleje, nos dé luz con relación a la diferencia que puede existir y no de decir cuál trastorno es más complicado, porque todo trastorno es malo, así se llama, por eso es un trastorno. Sin embargo, la diferencia que puede existir entre la ansiedad y la depresión y cómo nos damos cuenta cuando es uno y otro, que ya ahorita lo mencionaste un rato. Sí, bueno, otra vez, entonces solamente quiero recordar que cuando estás ansioso, estás manejando un elevado nivel de tensión que te lleva a la agitación, sientes inquietud, te sientes inseguro. La ansiedad siempre lleva consigo un cierto grado de agitación, de nerviosismo, de sensación de inseguridad y miedo, incluso en algún grado. Entre tanto que la depresión entonces es un estado de decaimiento, de tristeza, es todo lo contrario probablemente. Cuando estás deprimido, lo que quieres es entrar en tu habitación, cerrar las ventanas, apagar la luz, no salir, no hablar con nadie. Si sales es para ir a la nevera a buscar algo de comer. La gente te invita a hacer cosas que tú disfrutarías bajo condiciones normales, pero no lo quieres hacer porque la depresión lo que hace es que te aísla, no te activa, sino que al contrario te desactiva, te entristece y te reduce en términos reales, en términos generales. Entonces, cuando te sientes triste, una tristeza profunda, una sensación de vacío, es probable que estés manejando elementos de depresión. Cuando te sientes nervioso, asustado, hiperactivo, hipervigilante, hiperalerta, que tú estás con la sensación de que algo malo va a pasar, probablemente entonces estás manejando situaciones de ansiedad. Así que hay que tomar en cuenta la diferencia entre una cosa y otra. Vale mencionar, William, que la ansiedad puede llevar a que cometas errores que te cuesten la vida. Okay. Es importante que se sepa. Por ejemplo, hay personas que en estados de ansiedad toman una motocicleta y se van por ahí porque ellos necesitan adrenalina, hiperactividad, ese nivel exacerbado de
de actividad que la persona quiere vivir, obviamente eso puede estar vinculado con niveles de ansiedad, mientras que la depresión en su estado, en su condición de depresión mayor, que es una forma de depresión, puede llevar a la persona al suicidio. El último escalón es ese. Así que fíjense que ambas condiciones por vías distintas pueden llegar a causar la muerte de la persona, ¿de acuerdo? Así que hay que tomar en cuenta eso. Entonces, en ese mismo orden, como yo que tengo un familiar o una amistad con signo de depresión, porque normalmente nosotros diagnosticamos a una persona con depresión simplemente por cómo lo vemos. Entonces, ¿cómo yo puedo abordar a esa persona para insistirle que vaya a un psicólogo, o cómo yo poder tratarlo sin que él se sienta atacado? Porque el que está en una depresión siempre siente que usted lo está atacando y usted lo está incitando para que esa persona salga, pero sabemos que la depresión es un sentimiento que a usted lo hace sentirse hasta inútil en cierto punto. Sí, sí. Entonces, ¿cómo yo abordar a esa persona con depresión, ayudarlo a ir a buscar ayuda psiquiátrica? Esta pregunta es muy importante. Miren, en términos reales, nadie está exento de experimentar depresión. O sea, esto le puede pasar a un psicólogo, a un psiquiatra. Ya les dije, o sea, yo tuve que atender durante la pandemia literalmente psiquiatras que me conocían y dijeron, bueno, tengo que hacer un viaje a República Dominicana. Tenían la libertad como médicos de moverse cuando probablemente el planeta estaba bastante restringido y cerrado. Y la verdad es que los trastornos mentales y sobre todo ansiedad y depresión no miran etiquetas, no miran títulos, no miran condición económica, no miran estado civil, simplemente te deprimes. Tú puedes ser religioso o puedes no serlo y de repente vas a experimentar depresión. El asunto es este: siempre que comiences a verificar que tienes un familiar con un estado decaído, lo sientes triste la mayor parte del día, la mayor parte de los días de una semana, sientes que no está teniendo deseos de disfrutar cosas que antes disfrutaría, sientes que no está queriendo comer o está comiendo demasiado, cualquiera de las dos cosas puede suceder, es probable que esté manejando depresión. En ese sentido, entonces, uno tiene que aprender a comunicarles que esto tiene un carácter neuronal. En otras palabras, hay células del cerebro que están recaptando, están absorbiendo una sustancia que se llama serotonina en exceso y eso está bajando su estado de ánimo. Entonces, a cualquiera que le digan que tiene la presión arterial elevada, un médico cardiólogo te dice, mire, su presión está 160, 110. O sea, ya usted dice, ay, pero eso es alto, doctor. Dice, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, entonces inmediatamente te dice, tome estos antihipertensivos y tal cosa, y la persona se los toma. Pero de alguna manera, cuando se trata de salud mental, las personas piensan que no necesitan medicarse y que no necesitan la asistencia profesional. Pero es igual, porque es fisiológico. Hay una reacción que el cerebro está teniendo a una sustancia que se está segregando de manera excesiva en el cerebro que está provocando eso. Quiero aclarar que eso puede ser por algo que en el ambiente se esté dando, o sea, nosotros le llamamos ambiental o ecológico, en el sentido de que estás viviendo una situación a lo mejor familiar, tienes problemas con tu pareja y esos problemas con tu pareja te pueden llevar a la depresión. Tienes un hijo que se está portando de manera muy hostil y desobediente, te puede llevar a una tristeza que te provoca depresión, pero también puede ser netamente neuronal. En otras palabras, que no haya ninguna razón en el ambiente salvo la excesiva recaptación de serotonina, o sea que el cerebro está absorbiendo demasiado de esa sustancia que él mismo produce. Quiero que sepan, o sea, tu cerebro produce la serotonina y cuando las células del cerebro absorben demasiada serotonina, te va a bajar el estado de ánimo y te vas a deprimir. Y eso es más peligroso, porque cuando tú sabes que es porque tú tienes problemas con la pareja, tú dices, tenemos que ir a terapia, tenemos que hablar, fulano, vamos a sentarnos, fulana, tenemos que hablar esto. Pero cuando es netamente fisiológica, la razón de la depresión, entonces tú dices, yo no sé qué es lo que tengo, porque yo lo que quiero es como morirme. Entonces, en ese sentido, hay que ir al profesional de la salud mental. Psiquiatras, psicólogos clínicos te van a asistir y te van a guiar a superar eso. En ocasiones va a requerir medicación, pero lo que quiero que sepas es que siempre hay una ruta de solución para eso. Hago un
un minutico, mi compañero, por favor. Hago esta pregunta porque normalmente vemos que cuando una persona está en depresión y comete el hecho final, que es el suicidio, siempre vemos el mismo discurso de la familia y de los allegados. Pero esta persona no tenía nada, no tenía problema con su pareja, no tenía problema económico, no tenía ningún tipo de problema, pero entonces toma la decisión por la depresión acabar con su vida, y es lo que usted nos acaba de arrojar, que ya eso viene pasando, un problema con las neuronas del cerebro, o las neuronas encargadas de manejar esos sentimientos. En ese sentido, yo quiero, antes de que pasemos a cualquier otra cosa, decir, miren, hay ocasiones en que la persona te da una señal. La persona te dice, ay, yo estoy como cansado de tanto problema, pero te lo hace como un comentario vago, pero es... sí, a veces hay personas que te dicen, no, ustedes verán, cuando yo haga lo que voy a hacer, entonces te dice, ay, mamá, usted no va a hacer nada de eso, ay, tal cosa. Entonces, no subestimemos ni desestimemos las expresiones que indican que la persona está hastiada o cansada de la vida, que lo que quiere. A veces son personas religiosas que dicen, ay, Dios mío, yo sí quisiera que Dios me llevara allá. Entonces, las personas lo que están haciendo es usando términos que están indicándote que están pasando por señales. Exactamente, te están usando señales, y entonces uno tiene que aprender a, de una vez, desde que uno escucha a una persona que dice algo como eso, decir, ven acá, vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? Y deja que la persona hable, porque generalmente cuando una persona termina por quitándose la vida, ha sucedido una de estas cosas: o ignoramos las señales, o la persona que las manejó no tomó las medidas para ayudar a la persona que estaba en la condición. Bueno, en ese sentido, licenciado, pregunto, ¿se hereda? ¿Esa condición se hereda en la familia o es algo muy personal, muy mío? No, la condición se hereda. En primera instancia, yo quiero que sepan que primero, las mujeres son más susceptibles de padecer depresión. O sea, el trastorno como tal repercute más en mujeres que en hombres. Así que ser mujer, por así decir, es un factor de riesgo para la depresión. Esto es lo primero. Y lo otro es entonces que cuando si eres depresiva o tuviste una madre depresiva, 1 de cada 3 hijos va a padecer de depresión, y es un asunto que simplemente está ahí. La razón todavía se discute si es de carácter hereditario, genético, o si es de carácter ambiental. Eso quiere decir que yo aprendí la conducta, la dupliqué de manera vicaria y se volvió mi modelo, pero la realidad es que 1 de cada 3 hijos de una madre depresiva padecerá de depresión. Una pregunta importante con relación a eso: un niño que no tiene problema, porque un adulto puede deprimirse porque no tiene trabajo, porque lo botó la novia, porque está peleando con la mujer, o cualquier otro aspecto de esto. Pero un muchachito de 12 años que no tiene problemas, supuestamente tiene novia, no trabaja, es un mantenido en la casa todavía, le dan todo. Sin embargo, usted lo ve en una esquinita, que no quiere jugar con los demás, no quiere jugar ni siquiera con los famosos juegos de computadora, no tiene con quién conversar, le cuesta ir a la escuela, y si va es a recupones. ¿Qué señal da? Aparte de esa señal, ¿qué se puede hacer con esa madre que tiene ese niño que ya se cree? Hoy entiende que ya va por el camino de la depresión. Sí, las razones pueden ser muchas, y esto es lo primero que tenemos que tratar de investigar, indagar con el niño. ¿Por qué? Porque de repente puedes tener un niño que esté experimentando acoso escolar, eso a lo que le llaman bullying. Puede ser ciberacoso, que es el ciberbullying, que es el que se da en las redes porque está en un grupo de WhatsApp, los amiguitos, y lo atacan porque tiene sudoración, porque tiene olores, que hay un montón de cosas, correcto. Entonces eso puede estar poniendo al niño en una condición de sentido de inadecuación, no encajo, no es tan fácil. Y cuando tienes 12 años, según Jean Piaget, ¿verdad? Has comenzado la parte de el pensamiento formal, o sea, el pensamiento ya que es operacional, formal, en donde tú piensas de manera abstracta, donde te preocupan las cosas en el futuro. Y entonces, a partir de esa edad hay muchas cosas que no se entienden, porque tú estás saliendo de la niñez y te enfrentas con una preadolescencia que te arroja un montón de interrogantes y de desafíos hoy en día, porque los adolescentes y preadolescentes están sobreinformados. Cuando tienes un niño que está saliendo de la infancia y niñez y entrando en la adolescencia o preadolescencia, en la plena pubertad, estás teniendo un ser humano que está teniendo muchos cambios fisiológicos y psicológicos, y el acompañamiento de la familia y el apoyo va a ser fundamental. Llevarlo a un psicólogo infantil
va a ser, o un psicólogo infanto-juvenil va a ser fundamental. Hay montones de centros a lo largo del país y sobre todo aquí en Santiago que te pueden ayudar, así como expertos. Y ahí mismo, doctor, decirle también que las redes sociales tienen una carga sumamente negativa, es un impacto negativo en esa transición de niño a adolescente, porque en nuestros tiempos nosotros no nos apresurábamos a las cosas y a los acontecimientos, pero ahora con las redes sociales los niños llevan ese ataque o esa presión de que, ay, fulano tiene 15 pero está en cierto nivel y yo tengo la misma edad y me encuentro en otro nivel inferior. Entonces las redes sociales sí le cargan ese impacto negativo en esa transición de niño a adolescente. Sí, mira, hay una cosa que tenemos que entender y en parte tiene que ver con que hoy en día tenemos más acceso a la información. Sí. O sea, ustedes recordarán que cuando ustedes estaban en la etapa de la niñez y preadolescencia, lo que ustedes veían era en la televisión, básicamente. O sea, ustedes son de la generación todavía que las informaciones que veían en la televisión y no tenían acceso a noticias, básicamente. ¿Por qué? Porque las daban, pero ustedes no las veían. O sea, uno de niño y adolescente no se preocupaba por eso. Pero hoy en día los niños y adolescentes tienen una excesiva cantidad de información y de desinformación que los hace evaluar las cosas. Desde que entran al pensamiento que estoy diciendo, a partir de los 11, 12 años, tenemos manejo de información, conocimiento. Por eso hoy en día nosotros estamos en la generación del niño al que tú le dices, tú no vas para el paseo, y ellos te dicen, pero ¿por qué, mami? Y tú le dices, ¿por qué no? Y ellos te dicen, eso no tiene lógica. Pero ¿cuáles de ustedes se atrevían a decirle, eso no tiene lógica a papá o a mamá? Ahora cuando te le decían, obviamente hoy en día te cuestionan, pero la razón por la que cuestionan no es porque sean irrespetuosos, es porque tienen más información. Y entonces nosotros tenemos que saber que si los estamos informando, ellos van a cruzar información y lo que no les parezca coherente lo van a reclamar. En ese respecto, cuando esas informaciones los colocan a ellos en la posición de compararse y decir, eso que tú estabas mencionando, ven acá, pero fulano está más alto que yo, fulano es mejor que yo, eso hace que ellos se sientan mal. Sí, y también vamos a decir que nuestros niños están sumamente informados, pero para nosotros como padres todavía estamos en la era de que eso no es así y eso no es así. Sí. Ahora hay que decirle y buscar la manera de eso no es así por esto y esto. Sí, definitivamente. O sea que es una presión también para los padres. También. Así es. Este joven hace aproximadamente 3 semanas aproximadamente, Jean Andrés Pumarol Fernández, ese fue el caso que ocurrió en Naco, que llamó mucho la atención al país porque fue un hecho que muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, donde un adolescente entra a una escuela a matar, a disparar. Y aquí se vio algo parecido con relación a este joven. El tema es que solo, si se dio cuenta, asesinó, para qué decirlo así, lamentablemente, a una señora de unos 70 años y las víctimas eran todas aproximadamente de 60 años. Este joven, ¿qué padecía? Bueno, el trastorno de Pumarol es conocido como esquizofrenia y es prácticamente ya todo un espectro. Esto es importante que lo podamos llegar a entender y manejar. Miren, hay una cosa que... Perdón, trastorno de Pumarol. No. El joven se llama pensé que ya se llama esquizofrenia. Pensé que ya... No, es esquizofrenia. No, es esquizofrenia. El trastorno de Pumarol, o sea, del joven Pumarol, es esquizofrenia. Entonces, en la esquizofrenia una persona se desconecta de la realidad. Esto es un asunto netamente neuronal. Hay que tratar de comprender que en nuestro país nosotros hemos manejado la esquizofrenia en muchas ocasiones con muy poco carácter. Mucha ligereza. Muy a la ligera. Según yo pude percatarme de la retroalimentación en los medios de comunicación, el joven estaba medicado. Ahora, yo quiero que se entienda una cosa. No importa que se puede indagar el asunto, pero este tipo de conductas no son de primera instancia algo que él hizo y nadie se había percatado de una aproximación a eso. O sea, lo que quiero decir es esto, y hablemos con toda franqueza, porque todos los profesionales de la salud mental sabemos esto. Este joven probablemente en el seno familiar, en otras ocasiones tomó cuchillos, tomó estas armas blancas y probablemente habló acerca de hacerle daño a familiares dentro del mismo hogar o de hacer este tipo de cosas. Entiéndanme, solo que probablemente, ¿se acuerdan que ahorita les dije con el caso de la depresión
que con frecuencia uno oye a la persona decir, cuando yo me quite del medio, es que ustedes van a saber, y uno, ay mamá, ¿qué usted va a hacer? Yo quiero que me comprendan. En este sentido, muy probablemente nosotros tuvimos esta realidad. En el seno familiar quizás se dieron expresiones de él hablando de lo que iba a hacer, porque la esquizofrenia no arranca con ideas homicidas. Esto se llama así, actitudes e intenciones homicidas, igual que el suicida. El suicida no tiene ideas suicidas de pensé en esto y me mato. No, es progresivo. La idea comienza por invadir. Y entonces esto pasa con el esquizofrénico también. Él comienza diciendo que quiere hacer algo. Él comienza amenazando con que quiere hacer algo, solo que la familia no puede desestimar que ya eso comenzó a pasar por su cabeza. Ustedes verán lo que yo voy a hacer, tal cosa. Entiéndame lo que estoy diciendo. Entonces, este tipo de cosas luego se van volviendo una idea que toma forma en su cabeza. Yo creo que me comprenden. Sí, claro, lo que fue sucediendo entonces es que este individuo está en fase activa. En otras palabras, es esquizofrénico. La persona puede ser esquizofrénica y medicada, estar funcionando bien. Si probablemente la medicación no está haciendo el efecto y a veces lo submedicamos. ¿Por qué lo submedicamos? Porque muchas veces nos causa tristeza verlo todo el día durmiendo. A veces tenemos personas que vienen a mi consulta y me dicen, le prescribieron, sí, a él le recetaron una pastilla, pero nosotros no se la estamos dando, porque entonces se echa el día durmiendo, sí. O se la pasa el día zombie. Pero el psiquiatra que prescribió el medicamento, por algo lo prescribió. Entonces la persona lo submedica. Yo no estoy diciendo que este haya sido el caso del joven, pero tenemos que evaluar todas estas realidades, y yo sé que ante la fiscalía, con todos los excelentes psiquiatras que tenemos en el país, estas cosas se están evaluando. Se submedicó, no la prescripción, lo que la familia le estaba administrando como dosis para tenerlo ahí, porque el individuo estaba en una fase activa en donde definitivamente las ideas homicidas surgieron y la intentona homicida se dio a cabo. O sea, las agresiones se perpetraron. Solamente yo creo que ustedes piensen, y permítanme decir todavía un poquito más de esto. Con frecuencia nosotros encontramos una persona con esquizofrenia caminando por la calle. Sin embargo, no necesariamente ese esquizofrénico te agrede. Sí. Piénsenlo, esa es la esquizofrenia paranoide, o sea, la que tiene delirios de persecución, y cuando una persona se siente perseguida, agrede. Sin embargo, este joven probablemente en los delirios que estaba teniendo, quizás entendía que esas personas que vivían en esos apartamentos hablaban de él, eran parte de la policía que quería llevarlo preso. Hay un montón de cosas que están ahí. Indagando con la familia, si la familia se abre, pueden salir cosas muy interesantes. Hablando, ya que usted mencionó lo de la fiscalía, nosotros queremos saber qué piensa usted, qué medida dentro de lo que es el delito que cometió Pomarol, qué medidas usted cree que se le puede, hablando de justicia, cuáles son esas medidas que usted piensa que se le pueden tomar a una persona, a un paciente psiquiátrico que ha cometido un hecho, en este caso de muerte? Sí, él definitivamente está diagnosticado y estaba medicado. Así que ahora aquí el subterfugio, yo voy a utilizar el recurso que va a utilizar la defensa, es justamente este elemento. Él tiene trastornos mentales, estaba medicado y se salió de control. Así que la pena va a ser mínima. Quiero que me comprendan. O sea, le va a caber condena, porque cuando pasan este tipo de cosas, además, la jurisprudencia del mismo juez le dice que la sociedad se siente conmocionada. O sea, quiero que me comprendan. Y es una manera también en que el juez manda la señal a la sociedad de que estas cosas no quedan en el aire, no quedan impunes. Así que cuando se sanciona este tipo de delitos, se pone una pena que resulta casi simbólica para que la sociedad quede como tranquila. No sé si recuerdan el caso de Marlon con Emily Peguero, sí, y todo esto. O sea, se pone una sanción que la sociedad pueda tomar. Por ejemplo, en el caso de la madre del joven, le pusieron una sanción, una condena, pero que no, en realidad, en términos jurídicos, no estaba tipificada. Básicamente porque no había tipificación de ese tipo de delito que ella podría decirse que cometió. O sea, entonces no fue un delito. Así que la sanción para ella fue porque la sociedad estaba agria, para decirlo de alguna manera. Su opinión suya como profesional, ¿qué usted piensa? ¿Sí o no esa persona es totalmente responsable del hecho?
por su condición de... No, definitivamente no es responsable del hecho porque la condición mental le llevó a ello. O sea, probablemente el individuo no estaba ni siquiera consciente en lo que sería el estado de la conciencia normal de lo que estaba haciendo. Estaba en un estado alterado de la conciencia. Esto es un trastorno. El esquizofrénico, yo quiero que ustedes entiendan, porque a veces uno ni siquiera comprende. El esquizofrénico oye voces. Sí. Oye voces, o sea, no es que se las imagina, él las escucha. El esquizofrénico en un estado tiene alucinaciones visuales, ve que hay personas que lo están siguiendo. Y entonces ustedes tienen que ver esa obra maestra del cine que se llama Una mente brillante con Russell Crowe, que simplemente expone la realidad de la esquizofrenia en la vida. El John Nash, que era el personaje que encarnaba, fue real la historia. Uno cuando ve este tipo de situaciones que uno dice a ese nivel llega. También está una película muy buena de creo que Leonardo DiCaprio que se llama La Isla Siniestra. En esos dos dramas del cine te presentan una situación bastante formal acerca de la esquizofrenia. Bien, nosotros realmente debimos traer al doctor Ignacio, al licenciado Ignacio, cuando estaba el apogeo de ese caso, para dar primicia, porque realmente él dio la primicia. Ahora que los psicólogos estaban tratando a este joven, Andrés Pumarolo, no lo han dado en el momento. Vamos a hacer una pausa, Máster, y a regresar entonces continuamos con el licenciado Ignacio de la Cruz. En breve, regresamos con El Poder Matutino. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola, País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola, País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. Pintura Abatex. En esta temporada tenemos un especial de pintura de alta calidad a precios muy bajos. Profesionalidad, calidad y precios. Más de 35 años de experiencia en la fabricación de pinturas. Haga su pedido ahora al 809-885-6969. 809-885-6969 para que su casa luzca como nueva. Rubén Rodríguez, gerente de ventas. Estás viendo Telepoder, tu canal político. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago. Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión que te llena de emoción. En imagen la mejor. Somos tu programación. Telecable Total. Más de 100 canales para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más.
magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae orientaciones diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche a través de Telepoder, tu canal. Ya estamos de regreso con El Poder Matutino. Continuamos en El Poder Matutino, continuamos conversando con el licenciado Ignacio de la Cruz, psicólogo, quien nos ha dado tanta luz que yo realmente creía que yo sabía psicología. Yo donde quiera que iba decía, no, yo eso sé. A mí no me hable tontería, pero ¿quién dijo? Me doy cuenta que no sabía nada con relación a esto. Sabes muchísimo, William. No te hemos hablado tanto. Mire, no le dé ala. Hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, hemos hablado de la esquizofrenia, ese caso tan marcado en República Dominicana. Y estas mujeres quieren como que hablemos un poco de la familia, que hablemos de lo que tiene que ver con las parejas, de estos problemas que hay en República Dominicana, esos niños que están tratando de criarse solos porque no hay manera de que los padres estén unidos, porque son todos de manera aparte. Doctor, el licenciado, está lo mismo, dicen, doctor, esto anda con una bata blanca. Con relación a la familia, en República Dominicana hay muchos niños disfuncionales, muchas familias disfuncionales. Yo que soy maestro, veo en las escuelas tantos niños que tú le preguntas, ¿tú vives con tu padre? ¿Tú vives con tu madre? Y no, vive con uno o con otro, o con la abuela. Esto le trae a la familia muchas dificultades con relación a esto, tanta violencia que hay en República Dominicana. ¿Cómo afecta esto y qué se puede hacer con relación a esta parte? Sí, eso lo hemos abordado en otras ocasiones en este espacio aquí mismo, y yo quiero insistir en el asunto de que si nosotros no nos armamos de el carácter y la responsabilidad que lleva, vamos a estar entregándole a la sociedad familias cada vez más desarticuladas y por lo tanto individuos que entran en contacto con la sociedad cada vez más disfuncionales. O sea, yo quiero tratar de llamar la atención a todos los padres presentes y futuros que están ahí. Nosotros tenemos que retomar que formación se transmite en el hogar, valores se comunican en la familia. No podemos permitir, William, en tu caso que eres educador, que sea la escuela la que tenga toda la responsabilidad de transmitir valores, de formar a los niños y adolescentes de nuestra sociedad. Hoy en día nosotros tenemos padres que literalmente si les dan una queja acerca de la conducta de sus hijos, solamente hace 3 semanas tuvimos una jovencita que apuñaló a un maestro en el este de nuestro país, o sea, lo mató literalmente. Y las autoridades rápidamente dijeron, bueno, ella no va, o sea, estamos preservando los derechos de la niña, y claro que sí, que se debe, pero, o sea, nosotros tenemos que tener un mayor nivel de atención a la niñez y la adolescencia de nuestro país desde el hogar primero. Hay cosas que ustedes, Sabrina, William, Belice, nunca hicieron, igual que yo en su niñez y adolescencia, porque sus padres, independientemente de lo que fuera, o sus abuelos, en caso de que los padres no estuvieran ahí como figuras primarias de formación, nos transmitieron qué no se hacía y qué sí se hacía. O sea, no podíamos llegar con un juguete que ellos sabían que no nos habían comprado sin tener que explicar. Entonces, hay un montón de desconexión, de desvinculación de los roles de papá y mamá, en donde nosotros hoy en día dejamos que esos muchachos se vayan criando con las redes sociales, con la televisión, en la calle, que sea en la escuela, que le digan. Y esto está provocando familias cada vez más desarticuladas e individuos cada vez más disfuncionales. Hemos perdido el valor de la fe, y esto yo no quiero dejar de tocarlo. Antes la gente iba a la iglesia. Sí.
Sí. Hoy en día, entonces hay un montón de chicos que en esta generación no quieren esos valores y hay padres que lo están dejando al azar. Y hay cosas que entonces nos pasan factura como sociedad. Yo siempre he dicho, en el momento en que nos olvidamos de Dios como valor principal y la fe como un valor primario, nosotros estamos expuestos a una sociedad que está rumbo al precipicio. Así que tenemos que retomar estos conceptos. La sociedad tiene que volver allá. Nuestra modernidad y posmodernidad no nos puede llevar a la idea de nosotros somos autónomos, porque nosotros, yo no sé si ustedes se fijan, nosotros vivimos copiando todos los formatos de sociedades avanzadísimas. En una ocasión hablaba yo con un gran intelectual de la sociedad, he tenido el privilegio de compartir con algunos de ellos, y entonces este hombre hablaba de Finlandia. Una de las sociedades con educación, creo que la número 1, número 2 en el planeta. Ni siquiera tienen escuela, son los papás que educan y mandan a los hijos un día en el mes para tomar unas evaluaciones, y son los padres. El Estado le paga a los padres. Entonces, este intelectual decía, mira cómo están allá y todo esto. Yo digo, sí, pero nosotros no podemos ni siquiera pensar en eso. ¿Por qué? Porque simplemente no son realidades que se equiparan con nuestra sociedad. Los padres tenemos que volver a tomar nuestras responsabilidades. No podemos pretender que tenemos que copiar todas las cosas que hacen en otras sociedades cuando nuestra sociedad no está lista para muchísimas cosas. Los padres tenemos que retomar la responsabilidad de criar, de transmitir valores, de llevar a nuestros hijos a la iglesia, de hacerles que respeten a los mayores, que no digan malas palabras. Somos los padres. Entonces tiene que comenzar por el hogar. Doctor, ¿cómo puede una familia manejar mejor las discusiones, los conflictos, sin llegar directamente a la violencia física o verbal? Qué bueno, mira, bueno que lo preguntas. El asunto de la disciplina, a veces te vas a encontrar con gente que dice, no, porque los psicólogos dicen que no se le puede dar pela a los muchachos. Bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que sucede. Payaso le doy. Bueno, sí, pero el asunto es, William, que primero, nosotros queremos castigar como nos castigaron a nosotros. Sí. Y entonces la diferencia es esta. ¿Se acuerdan que les dije de la generación muy informada? Cuando nosotros estábamos en la infancia y la niñez, 2 etapas bien prematuras, éramos castigados y no teníamos fuente de información que nos dijera que eso es abuso físico. Hoy en día los niños desde la escuela comienzan a decirle esto. Cuando ustedes estaban en la escuela, en los niveles primarios, si usted se portaba mal, la maestra lo castigaba, y cuando le comunicaban a sus padres, entonces sus padres también lo castigaban. Pero hoy en día no. Hoy en día tenemos la irresponsabilidad de padres que primero no quieren asumir tener que llamarle la atención a los hijos. Señor, yo creo que ustedes entiendan que como terapeuta familiar, a veces madres y padres me traen a sus hijos de 8, 9 y 10 años, 11 años, para que sea yo que se los corrija. Yo se lo estoy trayendo porque se está portando mal. Usted ve, doctor, entonces yo quiero que usted me le hable. Digo, pero usted le ha hablado. Porque ellos quieren que sea yo que le diga que se tienen que portar bien, porque ellos no tienen valor para decirle. Porque si le digo, si le hablo, se pone así o se pone así. Pero que es responsabilidad de los padres en primer lugar. Entiéndame lo que les digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabrina, para ir puntualmente a esta pregunta. Lo primero es que los padres tenemos que retomar que es nuestra responsabilidad corregir. Voy a hacer un alto aquí. Padres, papás, los varones, la figura paterna es la que valida criterios de disciplina. Mamá consuela, mamá da afecto, mamá cuando nosotros damos pela, los hombres, damos 2 chancletazos, mamá es la que dice qué fue lo que pasó y abraza al niño y le dice fue que te portaste mal, ve, pídele perdón a papi, ve. Es mamá que hace eso, pero papá tiene que hablar. Ustedes se acuerdan que cuando uno se portaba mal, la mamá decía, deja que venga tu papá, y ya uno estaba asustado. Piensen si no era así. Entonces, cuando uno estaba demasiado contento porque había visita y papá subía esa ceja, mira, y bajaba esta y te miraba, ya tú te calmabas, tú decías, bueno, yo vi a papi que me miró mal. Entonces, yo quiero que ustedes me comprendan, la figura de papá ha desaparecido. Muchas veces el hogar se ha fragmentado y, ¿sabes qué, Sabrina? En esa fragmentación del hogar se produce un problema. Papá, como se fue de la casa porque tiene otra pareja, porque la cosa no funcionó por la razón que sea, cuando lo llama para decirle, mira, este muchacho se está portando mal, papá no quiere ser el doble antagonista, papá no quiere ser el que abandonó el hogar y ahora también pone prohibiciones y baja líneas que a los muchachos no le agradan. Así que papá se desliga de eso.
Deja a esa muchacha que tenga amores, pero tiene 13 años. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Deja a ese muchacho que salga y que llegue a las 11, porque eso no es nada. Pero son 12 años que tiene. Entonces, los papás que deberían decir, no me llegue más tarde de las 10 de la noche, estamos desvinculándonos de eso y dejamos a mamá con un rol que no es el suyo. Entonces, mamá se queda corrigiendo, disciplinando y no puede dar afecto, porque entonces si se pone de blandita, decía una madre, si me le pongo blandita, entonces se me sube a la cabeza. Por eso es la integración de todos los entes para evitar. Se es firme, se disciplina, se le quitan cosas, se hace todo esto sin tener que llegar a la agresión, pero se sienta. Y cuando papá se equivoca o mamá se equivoca, se sienta con el hijo y le dice, hijo, me equivoqué, te pido que me disculpe, y negociamos las diferencias. Eso es lo que va en esta época. En la época de ustedes no iba, pero ahora sí. Realmente suena bonito y es como debe ser, es como debe ser. Y suena lindo, como se lo está diciendo, que se sienten los padres, madres e hijos a resolver el asunto. Pero hay un pequeño detalle, licenciado, y es el tema del famoso feminismo. Ya las mujeres han querido empoderarse demasiado y quieren incluso tomar partida y están quitando la figura del padre, la están quitando porque ellas son las que quieren enfrentar la situación. Y luego dicen, mira, yo hablé con el hijo tuyo, le dije tal cosa. Entonces le quitan poder. Si el padre dice algo, muchas veces también luego se dice a la mamá, no, vete, no importa, aunque el padre diga que no lo haga. Entonces ese poder que la mujer quiere empoderarse demasiado, hay que tratar también los mismos especialistas a ver cómo lo manejan, porque está causando problemas en muchas relaciones. Sí, y vamos a ser sinceros, sí, ha traído problema el exceso de empoderamiento, porque yo estoy completamente de acuerdo con el posicionamiento de igualdad en términos de dignidad y de honra y de respeto entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en roles, simple y sencillamente, seamos francos, no podemos funcionar iguales. O sea, siempre que ves esto, te das cuenta de que surge este tipo de cosas. Por ejemplo, en sociedades desarrolladas, en donde no tienen problemas con que se respete la dignidad y la honra de manera igualitaria entre hombres y mujeres, digamos en Alemania. En Alemania, tú vas a un hospital y la mayoría de las personas que están trabajando en elementos de cuidado son mujeres. Pero vas a una construcción y la mayoría de las personas que están trabajando en la construcción son hombres. O sea, quiero que me comprendan. Lo que estamos diciendo es que en términos muy sencillos, a nosotros que nos gusta copiar tanto las sociedades modernas, nosotros podríamos ver con toda claridad que hay una realidad en los lugares donde la gente está funcionando de manera más desarrollada. Esa igualdad se comunica, no es en términos de ejecución de roles, es en términos de dignidad, de honra, de respeto. Pero nosotros queremos insistir en que no, porque una mujer puede trabajar construcción, claro que lo puede hacer, pero es por inherencia lo que le corresponde. Claro que no. O sea, nosotros queremos tratar de llevar elementos de igualdad a escenarios donde no van. Eso hace que muchas mujeres entiendan que estar en el hogar, aunque sea por un periodo de tiempo durante el día, atendiendo a los hijos, es una manera de subyugarse. Y entonces eso ha hecho que los hijos que necesitan a mamá ahí para muchísimos elementos de formación y de desarrollo de habilidades sociales, porque mamá valida muchísimas de esas cosas, no esté presente. Y entonces tampoco, a pesar de no estar presente el tiempo, tampoco quiere sentir que la están etiquetando, asumiendo el rol de estar ahí. Es una realidad. Tenemos que llegar a ver la conciencia que nos trae el asunto de decir qué me corresponde, en dónde puedo funcionar mejor, no para que deje el ámbito productivo laboral, sino para que también asuma que hay cosas que de manera compartida tienen que hacer hombre y mujer, papá y mamá dentro de la familia. Donde ellas no se empoderan es en pagar la cuenta. Sí, o sea, y muchas lo hacen, William, pero hacerlo, todavía hay mujeres que dicen no es a ti que te corresponde el hombre, entonces también hay conveniencia. Cada vez hay más igualdad en eso, pero lo que yo quiero decir de verdad es que hay roles en los que no hay forma de que un hombre pueda igualar a una mujer, no hay forma, pero porque es por asunto incluso de
formación, de fisiología, uno lo puede ver. Y hay cosas en las que una mujer no puede igualar y compararse con un hombre. Las diferencias están ahí, no podemos ser ciegos con eso. Entonces, eso es lo que está atrayendo a problemas familiares, en parte. Implica eso, pero yo pienso que el primer problema está teniendo que ver con la fragmentación del hogar. O sea, que papá ya se haya ido de la casa. O sea, cuando ustedes se ponen a ver el abanico de amigos que ustedes tienen, de la generación de sus primaria y secundaria, y le preguntan, ¿quiénes de ustedes se criaron y viven con papá y mamá? Y se van a dar cuenta que no, que muchos de ellos, probablemente haciendo una encuesta entre nosotros aquí, nos daríamos cuenta que no, que papá se fue de la casa cuando teníamos tantos años, o tenía otra familia y dormía 3 noches allá y 4 aquí, y viceversa. Entonces, esa fragmentación, esa disfunción del sistema familiar es la que ha traído las repercusiones sociales que nosotros vemos: delincuencia, unos muchachos que no obedecen y todo lo que tenemos hoy en día. Mensaje final, licenciado, al público que nos está escuchando y nos está viendo, un mensaje final para que ya hagamos fin, para redundancia, a este programa. Entonces, un mensaje que le pueda decir a la familia, a las personas individual, para que ellos aprendan a partir de hoy, de ahora, a actuar correctamente. Bueno, para todos ustedes, primero, muchísimas gracias por haber estado a lo largo de todo el programa recibiéndonos. Pero, ¿saben qué? Yo creo que es tiempo de que volvamos a darle valor a la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Y entonces, si nosotros descuidamos la familia, si descuidamos a los hijos, si descuidamos la relación de la pareja, nosotros estamos amenazando contra el núcleo de la sociedad y contra la sociedad misma, y por tanto contra la nación. Y el que amenaza la nación y las naciones, amenaza una civilización completa. Entonces nosotros estamos en ese plano. Podemos comenzar nosotros como padres, como parejas, a manejar nuestras diferencias, negociarlas y ponernos de acuerdo acerca de cómo sobrellevar las cosas. Si hay cosas que en la vida de pareja, en la relación de pareja, no están funcionando, yo quiero animarte a que busques ayuda, a que vayas a un terapeuta familiar, una terapeuta familiar, que busques asistencia, que no simplemente decidas vamos a fragmentar esto, vamos a dividir esto. Y si llega a darse, porque no pudieron manejarse elementos de conciliación y negociación, entonces no se desconecten. Si se desconectaron como pareja, no se desconecten como padres. No se divorcien de los hijos si se divorciaron de sus parejas. Esto es importante. Y el último de los mensajes es: volvamos a Dios. La sociedad necesita volver a Dios. Y gracias a Ignacio de la Cruz por estas palabras tan importantes que nos ha dado, esos consejos importantes de psicología. Quizás hoy aprendemos nosotros a manejar una familia, a manejar la familia y a manejarnos también de manera individual por las calles. Será el próximo lunes, si Dios lo permite, que estaremos con ustedes en otro espacio más de El Poder Matutino. Chao.